Bueno, buenas tardes a todos y a todas y a todes. Gracias por acompañarnos una vez más en una actividad convocada por el Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU. Mi nombre es Belén Sotelo, soy coordinadora de actividades académicas del IEC. Está Yamile Sokolovsky, la directora del instituto, varios compañeros también de la mesa ejecutiva de la federación. Veo varias caras conocidas de los sindicatos de CONADU, y muchas caras que no conocemos, que es una alegría para nosotros que se estén sumando por primera vez a las actividades que proponemos, eh, bueno, ahora en esta forma virtual. Esperemos que sea por poco tiempo, hasta que podamos volver a encontrarnos cara a cara. Pero justamente, como nos pasó esto, no solo a nosotros, sino a todo el mundo, esta pandemia que nos tomó de imprevisto y cambió todas nuestras rutinas de vida y también la rutina académica, es que nos propusimos pensar o continuar nuestra conversación sobre la universidad que traemos año tras año en este nuevo contexto. Así que hoy estamos iniciando un nuevo ciclo de charlas, de discusión, que tiene por nombre general este ciclo: Democrática, Popular y Feminista, la universidad que queremos. Es un ciclo de charlas que va a proponer distintos ejes con compañeros y compañeras que son referentes en distintos campos de investigación, docencia, en extensión y en otros temas no estrictamente vinculados con la universidad, pero que sin embargo creemos que la universidad tiene algo para decir al respecto. Como decimos siempre en CONADU, la universidad es algo muy importante para que solo la pensemos entre los universitarios y las universitarias, por lo cual siempre el espíritu de la federación es que estas discusiones puedan traspasar estos ámbitos y hacerse carne en el conjunto del pueblo argentino, que es en definitiva el titular del derecho a la educación superior. Hoy, pensando justamente cómo la pandemia puso en tensión la posibilidad de acceder a ese derecho, es que nos proponemos arrancar este ciclo de encuentros con este conversatorio que lleva por título Educación Universitaria, Tecnologías, Pandemias, con la idea de compartir reflexiones, experiencias que se dieron a cabo en distintas universidades del país con una mirada federal, y poniendo en común muchas de las preocupaciones que a veces eh, conversamos solamente con los colegas más cercanos, pero que al mismo tiempo la pandemia y la tecnología nos permite hoy poner a circular con compañeros que de otra forma tal vez sería muy, muy difícil encontrarnos en el día a día. Así que hoy acá, justamente por la posibilidad que nos da el Zoom, hay compañeros y compañeras de distintas universidades a los cuales voy a ir presentando. Está Esther Levy. Esther es pedagoga, doctora en Ciencias de la Educación, docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, es miembro de la Comisión Directiva de FEDUA, el sindicato de base de CONADU en la Universidad de Buenos Aires, y es directora del PADO, que es el Programa de Actualización en Docencia Universitaria, que es una política de formación que promovemos desde el sindicato, que ya tiene varios años, varias cohortes, y bueno, Esther es como la abanderada del PADOC. Gracias, Esther, por sumarte. Está también Pablo Bain, que Pablo es docente e investigador de la Universidad de Misiones, es parte también de un instituto de investigación de ciencias sociales y humanas de CONICET. Pablo también ya nos ha acompañado en varias actividades del IEC. En mi caso lo conocí a través de la mano de Damián del Valle, otro de los expositores en el día de hoy. Damián es un viejo conocido de la casa, es integrante también del Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU, pero además recientemente ha sido electo como decano en el instituto, perdón, en la Facultad de Formación Docente de la Universidad de las Artes. Me equivoqué porque no es facultad en la Universidad de las Artes, pero ahora Damián después me corregís. Eh, Mercedes Leal, ella sí es decana en la Facultad de Filosofía y Letras, es pedagoga, también es doctora en educación, ella es de la Universidad de Tucumán. También está Deolidia Martínez. Deolidia
bueno, su base, digamos, es la Universidad Nacional de Río Cuarto, en la cual creó el Departamento de Salud Laboral. Fue la primera universidad en tener una Secretaría de Trabajo, se especializa en esos temas y trabajó siempre colaborando con varios sindicatos, en particular con CETERA, a través del Instituto Marina Vilte de la CETERA. Colabora también con ATEN de Neuquén y con la Universidad del Sur, entre otras instituciones. Está Glenda Morandi, que es magíster en didáctica y secretaria académica de la especialización en docencia universitaria de la Universidad de La Plata, en la cual también es docente, y esta especialización es un convenio entre la UNLP y CONADU, el cual se realiza de forma totalmente virtual, y si no me equivoco todavía está abierta la inscripción para la segunda cohorte, a la cual invitamos a todos y a todas a sumarse. No sé si me quedó alguien más por presentar, pero creo que no. Como verán, son varios invitados e invitadas. También estaba invitada Gloria Edelstein de la Universidad Nacional de Córdoba, que no pudo estar con nosotros, pero bueno, por razones de fuerza mayor manda sus saludos y sus disculpas y seguramente va a estar en otra ocasión. La dinámica de la actividad hoy va a consistir, como ya estamos acostumbrados en el Zoom, una primera exposición de nuestros invitados e invitadas, y después vamos a dar lugar a una ronda de preguntas. Como somos varios los asistentes, les vamos a pedir que se anoten en el chat, así después podemos dar la palabra de forma ordenada. No hay un orden jerárquico en esta exposición, sino que recurrimos a la arbitrariedad del orden alfabético, así que va a empezar exponiendo Damián. Damián. Hola, hola a todos, a todas. Bueno, la arbitrariedad no me dio la chance de escuchar a mis compañeros y compañeras, la arbitrariedad de mi apellido en este caso, que siempre es un estímulo para el arranque, y la propuesta de la mesa. Pensamos en este formato de conversación, así que mi idea era trabajar sobre... Perdón, ¿se me escucha? Porque a mí se me congeló todo. Se cortó hace un ratito, Ah, ok. pero Bueno, a después ver si retomaste. muevo mi compu. Un poco, la idea era pensar colectivamente y aprovechar esta instancia con colegas que están invitados hoy a conversar aquí, más todos los participantes sobre este tema, que es un tema, yo decía o pensaba, digo, ¿qué puedo decir de todo esto? Que no sea más de todo lo que venimos diciendo en cada charla, ya sea formal o informal, que nos encontramos con colegas en distintos Zooms o en algunos espacios de manera presencial, que ahora se está dando también, ¿no? Pero el tema de educación, hay algo de estas tres palabras que nos hacen pensar hoy que estamos en un escenario en el que no parecería posible hablar ya de educación en general y de la universitaria en particular si es que no decimos algo respecto de las tecnologías, ¿no? Es como, son tres palabras que parece que hoy van necesariamente de la mano, juntas, y que se hace casi perentorio tomarlas de esta forma. Es decir, hablar de educación, de tecnologías y de pandemia parece lógico y necesario, casi como si pandemia fuera igual a tecnología, que en gran parte la realidad nos demostró que es algo que van asociado, y no solo cuando hablamos de educación, ¿no? Si tomamos el caso ni más ni menos de la centralidad, la importancia que tiene para nuestras vidas hoy, por ejemplo, la cuestión de las vacunas. Pero en todo caso estamos en un escenario que, por otra parte, se configura con una centralidad que era inimaginada, o sea, si no fuera con esta pandemia. Pero que por otra parte estaba de alguna manera ya anunciado desde mucho antes.
Recuerdo inclusive varias conversaciones con Yamile, por ejemplo, sobre el tema de la agenda del futuro del trabajo del futuro, conversaciones muchísimo antes, o con Belén también, y muchos compañeros de CONADU sobre estos temas mucho antes de la pandemia. Es decir, hay una tendencia o tendencias que estaban, pero que no imaginábamos de ninguna manera que pudieran torcer tanto y de un día para otro el rumbo y las formas de nuestras universidades. ¿No? Esto, por eso digo que me interesa solo, por ser el primer conversador, me parece que me puedo dar el lujo de plantear solo temas muy generales, para abrir, aunque sea el debate. Y todo esto me hace pensar un poco en esta idea de que estamos asistiendo o viviendo una reforma silenciosa de nuestras universidades, que está enmascarada en la necesidad de adecuar a este nuevo tiempo, y que nos introduce a una lógica que por lo menos tenemos que advertir o comenzar a analizar y a discutir en estos espacios, porque si no corremos el riesgo, o al menos uno de los tantos riesgos a los que estamos hoy sometidos, de encontrarnos demasiado subsumidos en nuevas formas de regulación, que ya no están tan mediadas por los debates que estamos acostumbrados a tener en torno a los ejes autonomía o intervención, y que todos sabemos que desde los 90 por lo menos a esta parte fue tomando nuevas fisonomías, y con nuevas y complejas formas de regulación y de gobierno de nuestras universidades y nuestros sistemas, y que también empiezan a escapar a través de estas nuevas formas de regulación a las que nos van introduciendo las tecnologías, ¿no? Empiezan a escapar a el debate de la educación como bien público, versus servicio o bien de mercado. Es decir, creo que la articulación de pandemia y de tecnologías nos cambia un poco el tablero en el que jugábamos la política de la educación universitaria. Un ejemplo para ver si puedo decir algo un poco más claro al respecto de lo que estoy tratando de pensar o de proponer para el debate. Un ejemplo es, por ejemplo, que en la conferencia, en la CRES del 2018, en la conferencia regional de educación superior que se dio en Córdoba, y que todos sabemos que se dirimió en torno a la necesidad de defender la conceptualización o la idea de que la educación superior es un bien público social y un derecho, frente a las lógicas mercantiles. Solo para resumir algo que todos conocemos bastante bien ya a esta altura, digo, tomando esto como ejemplo de lo que me interesa aportar a este debate, allí hubo un eje, en la conferencia hubo un eje que era la educación universitaria y la virtualidad, y en ese eje estaba un eje de debate, donde hubo expositores, donde fue parte de uno de los temas de la conferencia, y ese eje estuvo absolutamente cooptado por universidades privadas, y de las privadas, aquellas que claramente podemos identificar con una lógica de mercado, o fuertemente de mercado. Y la pandemia, como hizo, es decir, ahí no estaban las universidades públicas disputando este eje, mientras que la conferencia se disputaba en torno al mercado o el bien público. Y la pandemia, como hizo con gran parte de nuestras vidas, puso las cosas pata para arriba, y mientras que en la CRES podíamos zanjar a favor de la educación superior como un bien público y como un derecho, por lo menos en las declaraciones o en la disputa política, los actores del mercado ya habían detectado y apostado fuerte por dónde se dirimía el futuro de la educación superior. Y en este sentido, y por eso digo que creo que vale la pena reflexionar un poco sobre las posibles formas en que se nos empieza a cambiar el tablero o los ejes en los que antes organizábamos nuestros debates, no es porque no sigamos pensando en que hay que discutir sobre si la educación es un bien público o un derecho, o sea, todos, digamos, sabemos que este es un eje central de nuestras discusiones, sino que ya no organizamos en torno a que hay un grupo de mercachifles de la educación superior, y que armados con unas buenas dosis de tecnologías inventaron un muy buen negocio,
frente a las universidades públicas, que pensamos que la integralidad de las funciones universitarias, de las cuales una, y muy importante, pero una, es la docencia, y en el que la presencialidad es central. Ya no organizamos nuestro debate tan en torno de esa dicotomía, una presencialidad que además era o es tan central en nuestra idiosincrasia, podemos decir, que durante mucho tiempo, por lo menos en los últimos años, comenzamos a darle también un lugar muy importante en nuestros discursos a una palabra que antes aparecía en los títulos de charlas como esta, mucho más de lo que ahora aparece educación y tecnologías, que era la palabra territorio, ¿no? Para mí, todo lo que reflexionamos en torno al territorio y las universidades habla de cuán presencial consideramos nuestras prácticas, y que en esa palabra no solo se concentraba algo de la presencialidad en sí mismo, sino también de la integralidad de lo que consideramos que es ese bien público, o que implica ese bien público universitario. Y digo, ahora no es que desaparece, ni mucho menos, de nuestros discursos, sino que adquiere otras connotaciones y otras complejidades, entre otras cosas porque las tecnologías nos llevan a un juego donde parece que la transmisión o la transmisibilidad de los conocimientos es lo central. Pero, digo, donde nosotros no podemos perder de vista que lo que importa es, digamos, y es lo que a todos nos importa como educadores, es la apropiación de esos conocimientos y el intercambio de conocimientos, ¿no? Pero hay una lógica de la transmisibilidad donde parece que poder estar haciendo esto de todas maneras, diciendo algo frente a otros, es lo que realmente importa. En resumen, digo, solo para abrir al debate, y me doy la oportunidad de estar en este rol de abrir. En resumen, digo, en este nuevo juego, las universidades fuimos reconociendo, aprendiendo que junto junto a las tecnologías o con las tecnologías, lo que se viene produciendo es esta también reforma silenciosa que cambia nuestras dinámicas de trabajo, nuestras dinámicas de intervención comunitaria, nuestras dinámicas de investigación, producción y difusión de los conocimientos, pero a la vez también fuimos reconociendo o dando cuenta que se producen nuevos escenarios de mayor desigualdad entre nuestras universidades también, entre los sujetos a los que nuestras universidades buscan acercar o otorgar este derecho a la universidad. Y en este nuevo tablero que tenemos que repensar o revisar o restablecer, sabemos que creo que tenemos que volver a situar o resituar, volver a traer estos debates por el territorio, estos debates por la educación superior como un derecho frente a los bienes de mercado, estos debates anteriores, la autonomía versus la regulación, digamos, todos nuestros debates los tenemos que volver a jugar en este nuevo tablero o a recentrar, porque, digamos, creo que si no lo hacemos, vamos a estar mucho más determinados por las lógicas que el mercado nos impone desde las tecnologías como una forma de transmisión una nueva forma de jugar o de ser universidades. Así que bueno, como les decía, digamos, sin el calor de mis compañeros anteriores, sin las charlas que me hubiera gustado escuchar antes de pensar un poco más esto, bueno, acerco esta mirada para aportar al debate. Excelente y muy puntual, Damián, 10 minutos te conté. Intenté. Gracias. Sigue Mercedes Leal. Bueno, muchísimas gracias, muy agradecida por esta invitación del Instituto de Estudios y Capacitación de la CONADU. Enormemente agradecida. Con Yamile tenemos una historia de pelea y de lucha en el 2020 para concretar una aspiración muy interesante, innovadora, y fue que ofrecimos un curso con la CONADU
de formación para los docentes universitarios desde el Infod. Y digo lucha y pelea porque el Infod no estaba pensado como para tener un destinatario universitario, y en este caso tuvimos que dar varias peleas al interior del ministerio para poder ofrecer esta propuesta, en la que participó activamente Esther, así que me parece que ella va a poder desplegar algunas experiencias que han sido hermosas de ese curso que constituye el interés de 5.000 docentes universitarios. Yo estoy en la misma disyuntiva de mi estimado colega que habló antes de mí, porque es un título amplio, porque no sé si hablar como pedagoga, como decana de una facultad o como exdirectora del Instituto Nacional de Formación Docente, que asumí, y a los pocos meses tuve que sostener una experiencia de línea de formación docente en tiempos de pandemia, ¿no? Pero bueno, como retomé mi cargo de decana de la facultad, me parece que es interesante y tiene sus distinciones la respuesta dada por la universidad, por el sistema universitario respecto del sistema educativo general. Hay algunas cosas que son similares, que tienen que ver con la continuidad pedagógica, la respuesta que se dio, pero también tenemos que considerar que estamos hablando de una población, entre comillas, educada, que no tuvo las complejidades y las problemáticas que tuvieron la continuidad pedagógica de los niveles obligatorios, ¿no? Digamos, el destinatario que ya viene de niveles anteriores de educación, pero por otro lado, creo que el elemento clave y central que se dio en todos los niveles del sistema es el compromiso docente. Sin eso creo que no se hubiese podido tener una respuesta tan contundente por parte de las universidades nacionales para, con los recursos que tuvieron, habitando sus espacios de los hogares, resolviendo los problemas de las políticas de cuidado que siguen asentadas mucho en las mujeres, y la docencia universitaria tiene un porcentaje de mujeres altísimo. Se pudo lograr dar una respuesta contundente y hacer uso también de aquello que el propio sistema universitario tenía, que son las plataformas, pero con un uso absolutamente destinado para actividades de posgrado, por algunas actividades puntuales. Jamás, digamos, es un hecho inédito de haber logrado esta continuidad pedagógica, primero de las actividades de enseñanza, ¿no? Eso fue lo que se privilegió, pero en poco tiempo todas las actividades o muchas actividades de investigación y de extensión también fueron aportando lo suyo en entornos virtuales. Y respecto de este tema, por supuesto que se abre acá también para la discusión desde perspectivas sumamente optimistas a perspectivas que plantean cierto pesimismo respecto de lo que fue y lo que está haciendo esta experiencia. Creo que desde un punto de vista de ciertas fortalezas que se lograron en este contexto, podemos mencionar que se innovó en formatos, digamos, eso, y creo que era algo muy criticado por parte de quienes pensamos que tenemos que ir innovando experiencias en función y al calor de los tiempos, y que esa estructura pesada que es el sistema universitario, muchas veces no modificó ni siquiera ese formato de clases teórico y prácticas, ¿no? Las clases teóricas y prácticas, las teóricas que no son obligatorias. Bueno, toda esta estructura que en general prevaleció en las universidades y que no se pudo modificar demasiado, al menos en las universidades con las tradicionales y las más grandes. Desde ese punto de vista podemos decir que hubo una interesante innovación
en los formatos pedagógicos, que hubo un movimiento bastante interesante a nivel de las cátedras, en donde quienes estaban un poco más familiarizados con las tecnologías pudieron, digamos, dar una movida y tener experiencias colaborativas al interior de las cátedras. Y por otro lado también, digamos, hacer uso de estas plataformas que el sistema universitario, las universidades tenían, en acompañamiento con el Estado Nacional cuando libera los datos para que podamos sostener con gratuidad estas experiencias para los estudiantes. Creo que también hay experiencias, y se están recuperando hoy, muy interesantes, de movimientos que no solo representaron extrapolar la clase presencial a la virtual, como fue el año pasado en un principio, sino que se comenzó a dar vueltas de tuerca con recursos, con alternativas pedagógicas interesantes en carreras diversas, como para poder responder, digamos, a la problemática concreta del aprendizaje de los estudiantes. Pero así también, digamos, se dio otro fenómeno que también es interesante de marcar y demostrar, que hay datos, que se están construyendo datos, que tiene que ver con que el estudiante pudo lograr incorporarse y hacer más materias, regularizar materias. También tenemos otros datos que muestran que el estudiante pudo lograr, algunos estudiantes que habían dejado de cursar pudieron lograr hacerlo porque no tuvieron que viajar, no tuvieron que trasladarse, sobre todo, por ejemplo, en la Universidad de Tucumán, que hay muchos alumnos del interior y hay muchos alumnos de las provincias cercanas a Tucumán. Este fenómeno, que es sumamente interesante, tenemos que cruzarlo obviamente con otros, ¿no? Así como podemos advertir estas fortalezas en este cortito tiempo que me toca exponer, también creo que este tiempo fue un tiempo que visibilizó claramente la enorme asimetría que tiene el sistema universitario argentino, y también las características que asumen las nuevas universidades que nacieron ya con otro formato, con otras características, a las universidades tradicionales que aún están, digamos, con esa pesada herencia de tener que reproducir modelos que les cuesta, resultan difícil de modificar porque se tiene que construir muchísimas instancias de consenso. Digo esto porque desde una perspectiva de Estado, y pensando en lo que recién mi colega comentaba, es muy importante instalar la cuestión del derecho a la educación y del derecho al acceso de la educación de la juventud argentina, pensando también en la presencia del Estado. El Estado hasta ahora estuvo marcando, digamos, en términos de política, la liberación de datos. Mercedes, te muteaste. Mercedes, estás con el micrófono cerrado. Perdón, estuve todo el tiempo con el micrófono cerrado. No, el último minuto nomás. Bueno. Digo esto porque, como para redondear, les pido mil disculpas, pero me parece que hay enormes desafíos para afrontar este tiempo que viene. Se está planteando un retorno progresivo, cuidado, se habla de modelos híbridos, de aulas híbridas. Me parece que coincido plenamente en el planteo de que tenemos que pensar que en este tiempo el neoliberalismo no desapareció, está presente, es una disputa de sentido enorme la que tenemos que hacer para pensar en el retorno cuidado, y en esto
para mí es clave la construcción de consenso y también la reconstrucción crítica de la experiencia y de los saberes construidos hasta ahora. Hay mucho saber que tenemos nosotros los investigadores y los científicos sociales para trabajar, y me parece que eso es un compromiso de la universidad pública. Asegurar el derecho a la educación hoy en la universidad pública nos exige el compromiso de sostener políticas de acompañamiento y de inclusión que solo la podemos hacer quienes estamos comprometidos con el derecho a la educación, pero también con el derecho a la enseñanza, y pensar en el impacto que esto tuvo en la profesión académica y en las condiciones laborales de los docentes. Bueno, mil disculpas si me excedí, pero bueno, era un tema medio amplio. Muchas gracias. Estuvo muy bien, gracias. Sí, Esther. Bueno, siendo tercera tengo como más, como dijo Damián, más calor de mis compañeros que hablaron antes, y nada, no sé si es porque somos pedagogas, pero hay muchas cosas de las que dijo Mercedes en las que yo estaba pensando en el momento de sentarme a acercar un poco mi reflexión. En primer lugar, yo hablo como pedagoga, como orgullosamente docente universitaria de la Universidad Pública Argentina, y como sindicalista. Yo formo parte de la comisión directiva de FEDUBA, que es el sindicato de base de la CONADU de la Universidad de Buenos Aires, y desde ese lugar quiero hablar, porque desde estos lugares, digamos, quiero hablar, porque marcan la experiencia con la que ya había llegado a lo que fue el escenario, lo que es todavía este escenario de pandemia, pero decimos fue porque en realidad el primer impacto y el primer susto ya lo pasamos, así que es como que nos sentimos ya casi con bastantes posibilidades de decir, miramos hacia adelante y tenemos algunas cosas, y por la experiencia que transitamos este año y medio, y más fuertemente el año pasado. Mercedes mencionó la experiencia del Infoto a la que me quiero referir, y también me quiero referir también a la del PADO. En primer lugar, a mí me parece importante tener claro que dijimos muchas cosas y pensamos e hicimos muchas cosas sobre la marcha, ¿no? Fuimos teorizando, fuimos tomando las herramientas que teníamos como docentes, como pedagogos, como parte de la comunidad educativa. Estuvimos haciendo lo que pudimos con lo que teníamos. Creo que eso fue la primera foto de marzo del 2020, donde dijimos, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos esto. Dijimos muchas cosas que por ahí hoy no las diríamos de la misma manera, o las repensaríamos, pero bueno, era un contexto especial, y me parece que de ahí podemos empezar a pensar cómo se sucedieron las cosas y qué posibilidades tenemos, o mejor dicho, qué desafíos tenemos, ¿no? A mí me parece que vienen tiempos para reflexionar sobre esto, y yo quiero traer un planteo, un desafío para preguntarnos, o mejor dicho, que esto nos generó un desafío para preguntarnos sobre lo obvio. Y cuando digo sobre lo obvio, voy a traer dos cuestiones. Una es qué es enseñar. Todos enseñábamos antes de la pandemia, todos trabajamos de enseñar, los docentes universitarios, los docentes en general y los universitarios en particular. Veníamos pensando cómo dar nuestras clases, con más o menos rigurosidad pedagógica, pero sabíamos o no nos cuestionábamos qué es enseñar. Y a mí me parece que que la pandemia nos descolocó y nos hizo pensar qué es enseñar en un no lugar. El no lugar es fuera de las aulas, ¿no? Y ahí repensarnos nosotros como profesionales de la educación o como docentes frente a un curso que en el mejor de los casos podíamos ver, como nos estamos viendo ahora, en forma de rectángulos, ¿no? Y que muchas veces los estudiantes no se podían conectar o no querían poner la cámara, ¿no? ¿Qué es enseñar en este contexto? Creo que fue lo primero que se nos ocurrió. Y otra, que me quiero centrar en esto más que nada, es otra de las preguntas sobre el obvio, ¿qué necesitamos para enseñar? Yo creo que lo primero que nos pasó es que necesitábamos equipamiento y recursos, ¿no? El que no tenía buena conectividad, no tenía una buena computadora, necesitábamos una serie de recursos económicos y materiales, específicamente, para, digamos, dar respuesta a esto de qué necesitamos para enseñar. Pero sacando eso, que en mayor o menor medida, no quiero hacer catarsis sobre lo que nos pasó con nuestras viejas computadoras el año pasado, ¿no? Más allá de eso, que cada uno sabe cómo lo transitó,
me gustaría plantear algo un poco en la línea de lo que planteaba Mercedes, ¿no? ¿Qué necesitamos para enseñar? Para mí, una de las cosas que necesitábamos antes de la pandemia, pero que no nos preguntábamos tanto, y que efectivamente, como dijo Damián, ¿no? Esto de la pandemia está asociada a tecnologías, ¿no? Digo, fue como decís pandemia, decís nuevas tecnologías, y no son nuevas. Me parece que una de las cosas que nosotros necesitábamos antes, estoy convencida que necesitamos durante todo este tiempo, que vamos a necesitar y seguir trabajando en eso, es la formación docente universitaria. Me parece que siempre hablamos de la formación docente en los niveles obligatorios del sistema educativo, y la universidad no nos plantea, o al menos nos graduamos, todos somos profesionales en nuestras disciplinas, pero no necesariamente nos plantea tener herramientas para estar frente a un curso, tener herramientas pedagógicas, didácticas, que nos permitan enseñar de una manera que vaya más allá de transmitir la información. Digo, nosotros los pedagogos siempre, y aprovecho, este año se cumplen 100 años del nacimiento de Paulo Freire, me encanta citarlo, pero este año es como que lo cito con más emoción en su cumpleaños. No, Paulo Freire siempre planteó que, más allá de que toda educación es política y demás, que son frases que ya conocemos, él planteó que para enseñar no alcanza solamente con la disciplina, conocer la disciplina, ni tampoco es transmitir información. Entonces me parece que una de las cosas que sí necesitamos para enseñar es tener formación docente de nivel universitario, y ahí, o de nivel universitario, los docentes universitarios, y ahí me parece que la experiencia que llevó adelante el Infod, y acá me parece interesante porque la llevó adelante el Estado trabajando con los sindicatos que son los que representan a los docentes. En este caso fue la CONADU, que tuvo este acercamiento con el Ministerio de Educación a través del Infod, en ese momento dirigido por Mercedes, donde por ahí la vi entre el público a Melina Lazarte, que es una de las hacedoras de toda esa experiencia, una gran compañera. Me parece que eso fue un reflejo muy rápido desde los trabajadores y desde el Estado, para pensar en esa coyuntura qué podemos ofrecer en tanto se necesita como herramienta. Y me parece que 5.000 inscriptos no es poca cosa, creo que es muchísimo. 5.000 inscriptos docentes universitarios en un espacio del ministerio que nunca los convocó ni los interpeló. Me parece que había una situación, no una sensación, una realidad de vacancia, y hubo posibilidad de respuesta, de reflejo desde los sindicatos y desde el Estado en ese momento. Ahora, cuando decimos por qué, cuando digo yo, por lo menos lo traigo para discutir, qué necesitamos para enseñar, y planteo automáticamente la formación docente, me parece que una de las cosas que nos planteó la pandemia es, en este imperativo de la no presencialidad, de la asincronía, ¿no? Y de la sincronicidad en los encuentros, pero también estas situaciones asincrónicas de aquellos estudiantes que no se podían conectar, o que en ese momento estaban en tareas de cuidado, o lo que fuera. Me parece que una de las cosas que nos planteó es esta necesidad, y desde un primer impulso muy, muy fuerte, de incluir las nuevas tecnologías, que las llamamos nuevas tecnologías, pero ninguna de las que utilizamos son nuevas, ¿no? Ya nos preexistían, solo que no las utilizábamos asiduamente en nuestro trabajo de enseñar. Parece que esta inclusión de los recursos, sobre todo informáticos, no alcanza ni va a alcanzar, si no están incluidos en el marco de un proyecto pedagógico que marque la direccionalidad política de la enseñanza. No son los recursos, y esto fue muy interesante ponerlo en discusión el año pasado, que no son los recursos los que nos van a resolver esta situación, sino cómo los docentes pensamos el uso pedagógico de estos recursos para poder enseñar. Y acá viene un poco esta cuestión de que muchas veces nos han corrido por derecha, sobre todo en algunas jurisdicciones, que bueno, que los docentes somos reemplazables, sin embargo, por las tecnologías, sin embargo, no había conectividad, se desmantelaron programas como el Conectar Igualdad. Me parece que ese es un programa que no solamente es necesario retomar, profundizar, sino también trabajar con el nivel universitario. Muchos de nuestros estudiantes no tenían computadora, o la comparten con toda la familia, y eso realmente dificultó muchísimo las posibilidades de sumarse a las clases. Otra de las cosas que me parece importante es que la formación, la necesidad de formación docente, y sobre las preguntas que nos hicimos,
nos obligó a interpelarnos sobre el otro. Este otro es el estudiante, ¿no? Nosotros nos preocupamos cómo enseñar siempre, más allá de la virtualidad, cómo enseñar, cómo hacer, pero el otro, el que por ahí no estábamos viendo, ¿no? Porque por ahí no prendía la cámara o porque no se podía conectar, había que pensar en cómo interpelarlo. Y creo que eso forma parte de tener herramientas pedagógicas, didácticas, para poder enseñar interpelando. O sea, yo vengo de la pedagogía crítica, Juan Mercedes también. Una de las alegrías que a mí me dio el primer encuentro con la directora del Infot fue que me habló de pedagogía crítica. Dije, bueno, vamos, estamos bien, estamos pensando en la misma dirección. ¿Qué es la pedagogía crítica? Es poder trabajar con la desnaturalización, la reflexión, el posicionamiento. La pedagogía crítica es pedagogía. Por eso Paulo Freire habla de que toda pedagogía es política, porque si no nos preguntamos, no revisamos los supuestos, lo que nosotros ya tenemos, claramente nos corre el eje. Y acá quiero, y ya para un poquito, sé que estoy sobre el tiempo. Estás al filo. Ya estoy al filo, soy de filo. Sí, ¿qué va a hacer? Sí. Bueno, quiero decir que me parece que una de las cosas que nos puso sobre la mesa este escenario fue la tensión entre dos derechos, ¿no? Que existen en este espacio eternamente, pero entre dos derechos, que por un lado es el derecho al trabajo, que es nuestro derecho al trabajo, ¿no? Todos los condicionamientos y las dificultades que tuvimos, entre ellas tener que salir a pensar cómo brindar herramientas pedagógicas más que tecnológicas a los docentes y las docentes, sino que, bueno, y también el otro derecho, que es el derecho a la educación, el derecho a la educación superior de los estudiantes. Nos puso en tensión, por un lado, nosotros nos complicaba y nos complica mucho esto de la virtualidad y la no presencialidad, y por otro lado también nuestra complicación tensionaba este escenario del derecho a la educación por parte de los estudiantes, que no es ni más ni menos que el derecho a la universidad de todos y todas. Para cerrar, creo, bueno, tengo algunas otras ideas, pero me parece que hay una serie de desafíos que seguramente van a desarrollar mis compañeros y que algunos ya desarrollaron quienes me precedieron. A mí me parece que tanto la experiencia del Infod, con una presencialidad muy fuerte del Estado, como la experiencia del PADOC, del Programa de Actualización en Docencia Universitaria, que hacemos desde FEDUBA, me parece que plantea la necesidad de arreglos y consensos urgentes. ¿Qué quiere decir? No podemos seguir pensando que podemos dar respuesta sin la participación de los trabajadores y las trabajadoras, y en este caso estoy hablando desde los sindicatos, sin interactuar con el Estado y que el Estado nos escuche, y sin escuchar a aquellos que por ahí a veces no se hacen oír, pero que fueron estos 5.000 docentes en el caso del Infod, y una inmensa cantidad, para lo que siempre fue la matrícula del PADOC, el año pasado, buscando respuestas de quienes lo representan directa e indirectamente. Entonces, quería traer un poquito esto de la necesidad de la formación docente como derecho. Creo que tenemos que militar por una formación docente universitaria dentro de lo que es el derecho a la formación de los trabajadores y trabajadoras de la universidad. Me encantaría seguir hablando, pero ya está. Perdón, si me excedí, disculpa. Van a tener oportunidad luego, incluso a los que sorprendí con el orden de la palabra. Después seguramente las intervenciones, las preguntas del público van a dar pie para una nueva ronda de comentarios. Gracias, Esther. Sigue de Olivia Martínez. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a CONADU por invitarme. Tengo una conexión de internet muy inestable. Esta corta aparece y desaparece. Así que ustedes disculpen. Voy a tratar de ser muy precisa, muy corta, porque no sé si me va a permitir hablar mejor esto. Yo pertenezco a la red Estrado, Estudios del Trabajo Docente. Esta red lleva desde hace 20 años de estudios e investigaciones. Desde ahí lo universitario, pero básicamente mi vínculo es más profesional como psicóloga laboral. En la presentación les decía que había trabajado en universidad, ahora estoy jubilada hace tiempo. En la última universidad donde trabajé fue la Universidad de Río Cuarto, en donde
justamente el tema del trabajo nos llevó a crear la Secretaría de Trabajo y Universidad, dentro de la cual funcionaba los aspectos de salud y dentro de salud en general, salud laboral, los aspectos psicológicos, ¿no? El sistema social está muy cerca de la docencia. Esta situación de la pandemia me coloca colaborando con algunos sindicatos, en este caso con el sindicato no universitario, la provincia de Neuquén, con ATEN, en donde he trabajado también bastante en la formación de docentes. En universidad, precisamente, diseñando con el equipo del sindicato de la Universidad del Sur, que va a trabajar sobre capacitación docente, justamente qué aspectos tendríamos que ver hacia adelante para protección de la salud y protección desde los aspectos edilicios. Esto nos relaciona con los arquitectos. Aquí están todos pedagogos, yo soy creo que la única psicóloga, pero creo que dentro de la universidad el lugar de este momento para poder trabajar es la arquitectura escolar, porque no solamente vamos a tener que los abandonados por mucho tiempo, sino que vamos a tener que pensar en nuevos edificios. La edificación escolar ha estado muy dejada de lado y creo que si recorremos un poco la historia, cosa que estuvimos haciendo hoy en la Universidad del Sur, hay una distancia enorme en este siglo desde las universidades y las escuelas secundarias y aún primarias, que ubicamos 50, 60, 80 años atrás de las actuales. Si hay algo que nos ha puesto en absoluto problema ahora, la situación de pandemia, de pasar de una situación de trabajo, se me fue la conexión. ¿Ustedes me escuchan? Sí, sí, te estamos escuchando. Bueno, yo no los veo, ahora sí. Si hay algo que nos ha perturbado en este momento, ha sido pasar de la situación presencial, la escuela, con todas las dificultades que tiene la escuela, a pasar a la situación virtual y el uso de la tecnología disponible. Hace un momento estábamos hablando de la tecnología disponible para la universidad. Ustedes no pueden tener una idea de lo que es la tecnología disponible para trabajar en el interior del país para trabajar en primaria y en secundaria, especialmente secundaria. Nunca se tiene claro cuántos alumnos están del otro lado, con quién se está hablando, con cuántas personas. Hay situación de angustia alrededor de los docentes, no solamente por enfermarse o por tener más o menos instrumentos de trabajo o de tener mejor comunicación con los estudiantes, que es lo que ha creado un núcleo muy difícil de poder salir. Creo que el trabajo colectivo virtual es uno de los grandes desafíos para adelante. ¿Cómo recogemos lo colectivo en lo virtual? Cuando la situación ha quedado totalmente puesta dentro de un sujeto que trabaja en su casa con todo lo que es el ámbito hogareño, a un conjunto de alumnos que nunca sabe cuántos son, ni qué es lo que les está pasando. El ida y vuelta de toda la relación pedagógica es estos como temas sueltos para poder trabajar sobre la virtualidad. Pero al estar trabajando con universidad, vuelvo al tema de la arquitectura escolar. Creo que tanto los pedagogos como los arquitectos, como los políticos, la universidad tiene que volver a pensar en cómo se va a seguir trabajando, cómo se van a diseñar las escuelas.
no es una anticipación de futuro muy lejano. Hay que construir y reconstruir escuelas. La arquitectura escolar está muy... No tuve la suerte de poder trabajar desde con arquitectos que tenían tiempo atrás, ambos murieron, Fermín Estrella Gutiérrez y Miguel Cangiano, en la cátedra de arquitectura escolar de la Facultad de Arquitectura. Era muy importante poder diseñar desde ahí el espacio de trabajo. Esta pandemia nos ha sacudido el espacio de trabajo, no solamente dentro de la escuela, a la cual ya se ha vuelto en la primaria y en la secundaria. Todavía la universidad está en formas virtuales, pero ustedes están en Buenos Aires, yo estoy hablando desde Córdoba y trabajo con Neuquén. No pueden darse una idea de la dimensión que es volver a la escuela. Ese volver a la escuela es volver a un edificio. La escuela no es una entelequia, no es un lugar en donde, de nuevo, aunque sea en grupos pequeños, nos volvemos a reunir docentes y alumnos. Es una escuela que está en alto riesgo para todos los que están trabajando allí. Ese es uno de los temas que quisiera poner el alerta, tanto para la Facultad de Psicología, obviamente para Pedagogía, pero más que nada mandar un mensaje a través de la universidad, si es que llega, a la arquitectura escolar. Y es un mensaje que tiene mirada hacia el futuro, no solamente a la situación actual. En la situación actual, los docentes estamos trabajando en la virtualidad, todavía, lo deseamos. Vuelta a la escuela es provisoria. Si ustedes escuchan, hablamos de todos lados que no se puede trabajar como se está. Quisiera cerrar aquí y darles algunas preguntas, algunos elementos como para poder volver a encontrarnos en otro momento y tener la conexión que entra y sale. No sé si me está escuchando, yo ahora he perdido la visión de... No tengo sonido, pero no... Les agradezco la atención y les dejo estas reflexiones. Muchas gracias. Gracias. De Olidia se te escuchó, de a rato se cortaba, pero creo que se entendió bastante tu intervención. Buena conexión. Sí, cosas a las que nos acostumbramos ahora en la pandemia. Sigue Glenda. Sí, hola, ¿qué tal a todos, a todas? ¿Se me escucha, Belén? Se te escucha bastante bajo, no sé si estás lejos del micrófono. A ver, pruebo. ¿Ahí mejor? Pruebo. El auricular, que puede ser ahí eso. Sí, ahí sí. Bien, sí. Muy Bien. Gracias a todos, a todas, a Conadu, a Liek, a Yamile, a los compañeros, las compañeras. Es un gusto realmente compartir este espacio que, como algunos de los colegas que me precedieron señalaron, también es el resultado también de un espacio de trabajo compartido con Conadu y en ese sentido es de una importancia enorme poder encontrarnos en forma recurrente para seguir intercambiando desde cada lugar en los que estamos aquello que vamos visualizando en torno de lo que pasa con la docencia universitaria, en este caso en particular en relación con el eje que nos convoca, que es la cuestión de la pandemia y las tecnologías. Estos días, pensando en la invitación al conversatorio y mientras iba armándome algunos apuntes para colocar mis reflexiones, volví a recuperar una frase, una expresión que al menos en lo personal me provoca siempre la idea de que es un punto de partida para pensar. En su novela Respiración Artificial, que es una novela sobre la historia, sobre la narración de la historia, sus relaciones con lo real y también con el pasado y el futuro, y sobre los límites de nuestro pensamiento histórico, Ricardo Piglia
coloca en un epígrafe del poeta Thomas Eliot que afirma, la coloca en inglés, pero afirma: tuvimos la experiencia, pero no su sentido, y el acceso al sentido restaura la experiencia. Bueno, a mí me parece que, como decía Damián al inicio, esta conversación y otras que han venido sucediéndose en este año y medio de pandemia, tiene que ver con esa posibilidad, me parece, de inscribir nuestras reflexiones e intercambios en una tarea que ya se está produciendo y que consiste en potenciar una suerte de edificación, diríamos siempre provisional y situada, de algunos sentidos colectivos sobre el acontecimiento de la experiencia de la pandemia, ¿sí? O la experiencia del acontecimiento de la pandemia, en este caso en los y las universitarios, universitarias y en las universidades. Digo continuar con esta tarea porque creo que, como ya han dicho, hay un desafío que es poner en común, reunir, sistematizar y poner a circular todo lo que se ha ido produciendo sobre el tema. Ha habido investigaciones como la que realizó, por ejemplo, y presentó recientemente también con participación de CONADU, la Internacional de la Educación América Latina, la IEAL, sobre la situación laboral y educativa en la región, reflexiones conceptuales resumidas, por ejemplo, en 2 volúmenes que editó la UNIPE sobre pensar la educación en tiempos de pandemia, un primer documento o informe, digamos, de la IESAL, en el que recuperaba los principios señalados en la CRES del 2018 sobre la cuestión del derecho a la educación superior y de la afirmación de que es el eje que tiene que ser transversal a las políticas públicas y a las políticas universitarias, algunas declaraciones del CIN, bueno, en fin, distintos espacios en los que podemos recoger allí reflexiones que nos permiten poder pensar de una manera más comprensiva este acontecimiento. E inclusive también espacios de formación docente, como los que señalaron las compañeras, como el espacio de la especialización en docencia universitaria. También nos tocó el año pasado construir nuestras habituales jornadas en la Universidad de La Plata de reflexión sobre las prácticas docentes en el contexto de la pandemia. Y todas estas instancias provocaron que los docentes, las docentes pudieran narrar sus experiencias y poner en común algunas cuestiones que nos estaban atravesando. Por eso les decía que entonces esta conversación tiene que ver con esa construcción de sentidos que nos permitan dar cuenta de la experiencia, entendiendo la conceptualización que la Rosa hace de experiencia como aquello que nos pasa, aquello que me pasa frente a algo que no soy yo y que es ese acontecimiento, ¿sí? Tratando de pensar que lo que nos queda en medio de esta pandemia y por delante es la responsabilidad y el desafío de narrar, de documentar, de sistematizar y también de imprimir políticamente sentidos a esta experiencia de lo que nos ha venido aconteciendo. Y digo esto porque, como creo que bien decía Damián, en la misma línea yo lo había pensado, en los 80 se construyó un escenario de crisis de las universidades nacionales cuyo campo semántico fue el antecedente y la antesala política de lo que Adriana Puigros después llamó la construcción de la agenda pedagógica neoliberal, ¿sí? Y creo que tenemos que aprender de estas experiencias en las que, si no estamos advertidos y sin ánimo de ser conspirativos, gana terreno de nuevo una epistemología que está arropada en ciertas ideas de eficiencia y de modernización, pero que propone, yo señalaba la misma categoría, transformaciones silenciosas de nuestra propia identidad y de nuestros propios horizontes político-pedagógicos, ¿sí? Y en ese sentido, las universidades en este mundo de capitalismo financiero global hemos tenido que generar modos de sobrevivir o de crecer como instituciones de producción y de distribución de conocimientos para sortear esas lógicas con las que después nos miden, nos desfinancian, nos reconvierten en ese mundo competitivo de la industria de la educación superior. En este sentido, y solo a modo de ejemplo, como ya decíamos, un acontecimiento puede ser entonces narrado desde diferentes lugares o perspectivas que no son asépticos, la mayoría de las veces son antagónicos, y entonces a modo de ejemplo me voy a referir una vez más a la relevancia de ser protagonistas de estos debates, dando cuenta de una nota que seguramente todos hemos leído en el diario La Nación, de opinión podríamos decir, pero en uno de los medios
hegemónicos que más han venido atravesando a los sectores populares, atacando a los sectores populares y al gobierno popular, que se titulaba, y es del mes de mayo, Los universitarios de la pandemia, entre la resignación y el silencio. Aunque los estudiantes han sido siempre el sector más rebelde y contestatario de la sociedad, una extraña atmósfera de conformismo se observa alrededor de las aulas desiertas. Y un pequeño párrafo de la nota dice: los jóvenes aceptan esta universidad minimalista, atomizada y encapsulada en el Zoom, sin reclamar su derecho a recuperar una vida universitaria que implica mucho más que avanzar casilleros en la carrera hacia un título de valor incierto. Entender las causas de ese silencio quizá nos lleve a encontrarnos con una generación que no ve un horizonte en la Argentina, que está instalada en el desencanto y que percibe la universidad como un lugar de paso, apenas una escala en un viaje hacia otra parte. Seguramente estamos acostumbrados a este tipo de discursos en todos los sectores, en todos los órdenes de la vida política institucional de nuestro país, pero leerlo me parecía que nos podía situar bien en el contexto en el que nos encontramos, y como decía Damián, es el debate que nosotros veníamos dando en contra de la derecha en su traducción hacia lo que eso podría significar en la universidad, y que tiene que ver con la privatización y la mercantilización, y con esta cuestión que le advertía acerca de cómo las cuestiones referidas a las tecnologías y a la virtualización estaban siempre más vinculadas, en todo caso, a la educación privada, ¿sí? El ataque en este caso es a la universidad pública, es a las juventudes, al movimiento estudiantil, a las políticas públicas de inclusión, a todo lo que hemos intentado reconstruir, que ha sido, como ya dijeron mis compañeras, dañado por el macrismo, ¿sí? La embestida con que los discursos de la derecha plantearon la cuestión de la presencialidad escolar en Ciudad de Buenos Aires y en relación a otros sistemas, niveles del sistema educativo, planteó esta cuestión acerca de que mientras los otros niveles generaban protocolos y estrategias y sistemas de acuerdos acerca de los cuidados, los universitarios parecíamos estar adormecidos, en otra sintonía, o de alguna manera cómodos y cómodas en la virtualidad, ¿sí? Un paréntesis, nobleza obliga, mientras este artículo se escribía, la Universidad de La Plata, en la que trabajamos con algunos colegas, compañeros, compañeras que están también aquí presentes, está en este momento, entre otras cuestiones, tratando de poner en marcha una planta de alimentos, trabajando con productores regionales, que es la planta bautizada como PAIS, acrónimo de Planta de Alimentos para la Integración Social. De modo que me parecía que tiene que ser un punto de partida para pensar en educación universitaria, pandemia y tecnología. Entender que los universitarios habíamos estado donde estamos, ¿no? Habíamos estado en los 4 años del macrismo intentando restituir o defender aquello que había sido absolutamente dañado por las políticas públicas que desarticuló el macrismo en su modelo neoliberal, y al principio de la pandemia, fines del 2019 y principios del 2020, intentábamos restituir esta idea del derecho a la educación desde la reincorporación de muchos de los resortes que el Estado había ido construyendo en el momento anterior, ¿sí? Por el tiempo que seguramente ya me estoy excediendo, voy a pensar, situar entonces 2 o 3 cuestiones en relación a qué pasa en el impacto que esto tiene en la enseñanza universitaria, que es el ámbito con el que también, al igual que las compañeras, trabajamos en procesos de formación docente. La cuestión acerca de que las universidades sí, efectivamente estábamos mejor preparadas en términos de infraestructura tecnológica, de plataformas virtuales, de soportes previos que teníamos tanto por la aprobación de los CIE, de los sistemas de educación a distancia en las universidades, que se habían dado evaluaciones y acreditaciones que habían jerarquizado de alguna manera con distintas trayectorias en las universidades el rol de estos espacios y de estas áreas, y que había habido experiencias de formación docente más acotadas, por supuesto, a lo que luego significó la pandemia.
pero que en líneas generales el sistema en un primer momento, con absoluta movilización de los colectivos docentes y también estudiantiles, pudieron generar el reto inicial de la continuidad de la educación a distancia, en la suspensión de las clases presenciales. Creo que también, como decía Damián, lo importante es pensar que la transformación de la universidad en relación con las tecnologías no va a estar dada por el hecho de poder haber montado un sistema virtual que tuvo continuidad en el tiempo y que pudo resolver la enseñanza de la casi totalidad de las asignaturas, quedando por afuera algunas instancias de práctica, por ejemplo, que tuvieron este año algunos protocolos para volver a la presencialidad, sino que el debate sigue siendo, digamos, de qué manera nosotros vamos a sostener este principio del derecho a la educación y de la inclusión como el eje vertebrador de las formas en las que nos relacionamos con los y las estudiantes. De ahí que el traslado casi lineal en algunas experiencias de las clases teóricas expositivas a las plataformas de Zoom, que quedan cómodas para este tipo de procesos, supone problematizar que había problemas no resueltos en la enseñanza universitaria previo a la pandemia y que se siguen planteando como problemas que hay que desafiar en términos de qué modo algunas experiencias abonan a otro tipo de prácticas alternativas, muchas veces sostenidas desde los docentes auxiliares, que son los que menos dedicación tienen en términos laborales, que han visto sobrecargada su asignación docente, pero que el horizonte político-pedagógico tiene que seguir siendo encontrar las formas de enseñar a todos, a todas en las mejores condiciones, aquello que debe ser un conocimiento entendido como prioritario, no como enciclopédico ni acumulativo, que tiene que tener un sentido social, no solamente ser un recorte ligado al proyecto de investigación de quien conduce una cátedra o un campo disciplinar acotado, sino que tiene que estar articulado con la significatividad que tiene ese saber para la formación profesional y esa formación profesional para el campo más amplio en el que se va a insertar quien egresa de una universidad pública, ¿sí? Las cuestiones relativas a Glenda, te pido que redondees, perdón. Sí, ya termino. A la formación de ciudadanía, al reconocimiento de la heterogeneidad, a la idea de una vez por todas, digamos, de pensar, al decir de Rancière, en compartir las inteligencias con nuestros estudiantes. Creo que siguen siendo los horizontes políticos en los que la universidad tiene que moverse y que la enseñanza es un problema político, como señala Flavia Terigi, acerca de cuáles son las mejores condiciones que desde las políticas de Estado podemos garantizar para que los y las estudiantes aprendan en un contexto de justicia curricular, ¿sí? Así que bueno, esas cuestiones son las que deseaba destacar. Después, por supuesto, hay otras que podremos retomar. Muchas gracias. Nos queda para cerrar, finalmente, pero no por ello menos importante, compañero Pablo Bain. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, agradecer a los compañeros y las compañeras de CONADU por esta invitación a reflexionar acerca de este contexto que nos toca transitar a los docentes universitarios. Venía pensando en esta intervención y decía que si yo dijera que hay una serie de problemáticas que afectan a la enseñanza en la universidad y especialmente al uso de las tecnologías, y que la pandemia hicieron más evidentes, no estaría mal, porque, pero en algún sentido correría el riesgo de ser un poco original, porque parecía que la pandemia generó una especie de efecto revelador, que estaría tranquilizando, pienso, por vía de la extorsión de la culpa en nuestras conciencias, ya que supuestamente antes no podíamos percibir lo que ahora vemos. Podíamos pensar ese efecto develador COVID-19, que ese efecto puso en evidencia la pobreza, el hambre, el deterioro de la salud pública, el desequilibrio ecológico, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, bueno, recordaba en función de esto una frase del hoy premio Nobel Bob Dylan, que decía ya por la década de los 60,
¿cuántas veces puede un hombre mirar hacia otro lado pretendiendo que no ve nada? Y yo creo que de alguna manera esta situación de la pandemia nos ha llevado a colocar la tecnología en parte del centro de la cuestión, y que corremos el riesgo de vestir con nuevos ropajes viejos problemas, es decir, problemas que la tecnología no va a resolver, y que esta nueva forma de relacionamiento tampoco va a, digamos, a reconfigurar. Voy a tomar como referencia un texto que escribí a pedido de los compañeros de la CONADU para la colección de apuntes de políticas universitarias, y ahí yo contaba una historia de la que voy a hacer referencia muy breve, que fue cuando hace unos cuantos años yo estaba trabajando en una facultad en la cual se inició el primer programa de posgrado a distancia de nuestra universidad. Y entonces los compañeros de esa facultad me dijeron, mira, queremos que nos acompañes para ver algunas instancias, que esa carrera tenía una instancia presencial, estuve viendo cómo se desarrollaba, y después me dijeron, bueno, vamos a conversar. Entonces nos reunimos, y me empiezan a contar, bueno, vos sabés que cuando tenemos los momentos, digamos, a través del uso de la tecnología, sobre todo ellos trabajaban en ese momento con el chat, porque la comunicación que hoy conocemos todavía no había disponibilidad tecnológica para hacerla, pero era una sesión de chat obligatoria todos los sábados por la tarde, me acuerdo. Y entonces me contaban, mirá, cuando estamos todos, el equipo de cátedra completo, traemos todo el material, todos los libros, tenemos varias computadoras abiertas para hacernos consultas online, no respondemos una sola pregunta sin consultar antes entre nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, les pregunté si esta modalidad requería para ellos de una preparación mucho más compleja, más intensiva, y me dijeron, claro, porque no estás con el alumno, no sabes si te entiende o no, por eso necesitas tener una planificación más ajustada, más precisa, pensar paso a paso cómo vas a enseñar tal o cual cosa. No es un aula tradicional, ahí uno viene con cierta idea general y va desarrollando la clase. En esta modalidad se requiere, me decían estos compañeros, más preparación, pensar más cada situación de enseñanza, etc. Y yo me empecé a preguntar qué era lo que tenía de particular este encuentro entre los sujetos que forman parte de ese sujeto pedagógico, objeto de conocimiento, sujeto que desea apropiarse de él, y la mediación, digamos, facilitada por ese otro sujeto que es el enseñante. Y me acuerdo que tal fue el impacto que me generó esa situación y esa experiencia, que fue el camino para pensar mi tesis doctoral, una tesis que terminó llamándose ¿Y si el alumno no estuviera allí?, en el cual parafraseaba el título de un libro del querido Carlos Esquiar, a quien le pedí autorización y me dijo que me lo prestaba por 99 años, que ese libro de Carlos se llama ¿Y si el otro no estuviera allí? Y yo creo que una de las cuestiones que generaba esa incomodidad en aquellos compañeros que se iniciaban en la educación a distancia, y que me parece que tal vez está sucediendo con muchos compañeros y compañeras que están enseñando en las universidades, es la cuestión de la otredad, es la cuestión de la representación del otro. Porque en ese material que escribí para la CONADU yo pensaba y señalaba la existencia de algo que creo que todos de algún modo conocemos y que a mí me gusta llamar el mito de la presencia simultánea. O sea, eso de que, bueno, si nos encontramos en un espacio, en un mismo tiempo, y los estudiantes pueden escuchar lo que el docente dice, esto de alguna manera, digamos, garantiza el aprendizaje del alumno. Y permítanme leer un pequeño párrafo de ese trabajo,
en el que yo decía, por eso cuando el alumno no está allí, cuando es una virtualidad que aparece repentinamente en el teléfono o en la PC haciendo alguna consulta, cuando es solo una representación necesaria para diseñar un material didáctico, cuando no forma parte del habitual paisaje universitario, de aulas más o menos pobladas, de rostros paradójicamente desconocidos, que sin embargo pareciera crear la ilusión de interacción, de relación docente-alumno, de prácticas colectivas. Cuando el alumno no está allí parecen emerger estrategias, modalidades prácticas que apuntan a buscarlo, a conocerlo, a definirlo. La distancia acerca, nos impulsa a tratar de saber quién es el otro que no tenemos enfrente. Ese otro que no compartirá con nosotros el aula ni escuchará nuestra disertación. Un otro que se cuela entre los intercambios no lineales, que a diferencia de las clases tradicionales, siguen caminos plenos de rodeos y retornos. Un otro cuyo rostro aparece entre las páginas del material diseñado para un alumno típico, absolutamente teórico y abstracto. Ese alumno que está sin estar nos interpela sobre nuestras prácticas docentes como condición de posibilidad. La distinción podría estar en que mientras en el modelo tradicional la responsabilidad de aprender estaría puesta en el alumno, en los entornos no presenciales parece desplazarse hacia nosotros, los docentes. Sin embargo, esto no es tan mecánico ni lineal. Pienso, decía en ese escrito, que la enseñanza y el aprendizaje en la universidad no se comportan dicotómicamente por modalidad presencial o a distancia. Y lo que quiero traer acá entonces a colación es que a mí me parece que la cuestión de la tecnología no es más que la apelación al uso de una herramienta más en la mediación pedagógica. Es decir que me parece, y de algún modo cuando hice esa tesis doctoral, ese era parte de los resultados, se sigue dando esta lógica donde el oficio, predominantemente el oficio del alumno, se configura alrededor de la apropiación de un determinado sistema de trabajo escolar. Es decir, como lo plantea Perrenú, ese trabajo que consiste en, de alguna manera, estar en las clases, estar corporalmente en las clases, tomar apuntes y luego prepararse para esa instancia que es el examen o la evaluación final. Mientras que en esa lógica, el oficio del alumno se constituye como el administrador del conocimiento y por lo tanto, como suele decir una amiga de la Universidad Nacional Autónoma de México, Anita Baraptarlo, se constituye ese docente como concesionario autorizado de la verdad. Ahora, cuando el aula presencial nos ofrece esa seguridad de un otro que se mimetiza para complacernos, que cumple su objetivo de hacer su trabajo que es tomado como acreditación, no parece o no pareciera relevante quién es ese otro singular. Esa otredad, me parece, queda subsumida en un otro típico que lo representa y al mismo tiempo no es ninguno de ellos. Porque recién decíamos, o recién decían los compañeros que pusieron antes, bueno, ¿qué nos conmueve cuando vemos como una clase, ¿no es cierto?, una cuadrícula de caras a veces, de fotos otras veces, de nombres otras veces, en los que no sabemos muy bien quiénes están detrás de esas pequeñas pantallitas. Lo que yo me pregunto es, en las clases presenciales, de 120, de 150 alumnos como hay, y muchos más en nuestras universidades públicas, ¿cuánto sabemos de esas caras, de esos gestos que nos puedan aportar algún conocimiento acerca de la singularidad de esos alumnos que no sé si están allí? Están allí físicamente, pero
en qué medida están realmente ahí presentes. Están ahí participando de esa construcción del conocimiento. Entonces, un poco como para ir colocando algunas cuestiones, me parece que la sustitución de esa clase sustentada en la retórica podría generar, en este camino estoy diciendo, bueno, esta pandemia que nos ayudó, no nos ayudó a revisar cuestiones que nos veníamos problematizando quienes estamos en la docencia universitaria, me parece que sería interesante que nos ayuden a pensar en itinerarios no lineales, ni físicos, ni fijos, expuestos a contingencias como los saberes previos de los alumnos, como sus biografías, como sus contextos, como los tiempos y los estilos de aproximación de los estudiantes al conocimiento. Hace un tiempito escribíamos con una colega, Lelia Yewe, un artículo para la revista Pensamiento Universitario, y decíamos que sería interesante pensar también si debido al aislamiento y el distanciamiento se ha construido un nuevo perfil de estudiante, que responde a una forma diferente de vivir la experiencia de la universidad. Pensemos que, por ejemplo, quienes ingresaron a la universidad el año pasado no han vivido ni han tenido oportunidad de vivir todos los procesos de socialización que son característicos de los ingresantes a las universidades, sus inscripciones en un colectivo nuevo que es el del estudiante universitario, sus nuevas interacciones que tienen que ver con esa vida universitaria. Es ese proceso, ¿no es cierto?, de ingreso a la universidad, no solamente en términos cognitivos, sino también en términos afectivos, y en términos relacionales, y en términos vinculares. Entonces, me parece que esta cuestión de la educación superior, la tecnología y la universidad, tendría que llevarnos a pensar algunas cuestiones como esta. A mí me parece, y quiero dejar planteada mi postura, Te pido, que con sí, pandemia o sin se pandemia. redondea, Pablo, perdón. Dale, sí. Dale, Belén, 2 minutos. Menos. Digo que con o sin pandemia, con o sin tecnología, se impone una revisión crítica de nuestras prácticas de la enseñanza en la universidad. Que sería interesante, como decía antes, aprovechar este malestar en la cultura académica que ha generado la pandemia para promover una enseñanza que incluya ese otro, y como decía antes, con su biografía, su contexto, sus saberes previos, etc. Que tal vez tengamos que pensar en esta reconfiguración de este sujeto alumno en relación con una forma diferente de vivir la experiencia universitaria. Y finalmente me parece que es fundamental seguir construyendo ese espacio de enseñanza como un encuentro entre sujetos que quieren apropiarse del conocimiento y otros cuya tarea es mediar entre ese sujeto y conocimiento a partir de una dinámica dialógica. Bueno, Belén, hasta aquí llego. Gracias, Pablo. Gracias a todos y a todas los expositores. Disculpen por el papel feo que me toca cumplir de tener que cortar el tiempo. Es más difícil, no se puede pasar un papelito por arriba de la mesa en el Zoom, pero nos gustaría también recoger algunas preguntas que fueron surgiendo en el chat. Todas las exposiciones fueron sumamente interesantes, nos dispararon cuestiones a pensar. Bueno, lo dijo Damián, ¿no?, al inicio, cómo la pandemia nos cambia los ejes en los cuales se organiza el debate, que para nosotros el debate siempre gira en torno a la universidad pública como derecho. Después se tocaron cuestiones que tienen que ver con, lo dijo Mercedes, con cómo el compromiso docente sostuvo todo este tiempo la continuidad pedagógica, y al respecto salió una pregunta en el chat que ahora les voy a comentar.
Después también de Olidia puso la cuestión central para nosotros, quienes venimos desde el lado sindical, de la protección de la salud de los trabajadores y las trabajadoras, repensar las formas que habitamos los espacios físicos, tanto en las escuelas como en las universidades. Se habló también de imprimirle sentido político a todo esto que nos está aconteciendo, que muchas veces por la propia dinámica de la cotidianeidad no nos detenemos a pensar, y estos espacios como el que estamos proponiendo con esta charla tienen esa intención. Y bueno, y Pablo finalmente nos trajo la pregunta por el otro, la cuestión de repensar, o esto que parece que la pandemia nos puso frente a frente, pero que en realidad son viejas cuestiones que antes tal vez no nos preguntamos, pero repensar esto que dijo al final de la reconfiguración del sujeto alumno. Y me gustó una frase que dijo Esther, que la recogí para el final también, que creo que tiene que ver con la intención de este ciclo de debates, eso que dijo Esther Levy de que es el proyecto pedagógico el que tiene que marcar la direccionalidad política de la enseñanza, ¿no? No es la tecnología la panacea, sino que, como dijeron varios también, hay que imprimirle ese sentido político en el marco de un proyecto pedagógico. Hay algunas preguntas en el chat que ya fueron haciendo, y quienes quieran también pueden dejar, vamos a recoger 3 o 4 intervenciones y los compañeros y compañeras del que quiera va a responder. Había una pregunta inicial que tenía que ver con el tema de la continuidad pedagógica, si se puede hablar de continuidad pedagógica cuando el contexto de pandemia generó una ruptura que muchas veces es tratada como una nueva era civilizatoria. Esa es una, voy a leer otra que estaba por acá. Bueno, ahora se me fue en el chat, pero tenía que ver con la cuestión de si no hay una colonización del sistema público cuando estamos utilizando todas estas plataformas que son privadas, y se recogía ahí también el tema de la mercantilización, que lo vamos a tratar en un próximo encuentro más adelante. Miguel Ángel Franco también preguntaba si la ausencia del otro no desencadena una sobreactuación pedagógica. Y si quiere alguno recoger alguna de estas cuestiones, después hacemos otra ronda de respuestas. Entonces, tenemos el tema de la continuidad pedagógica, el tema de la colonización de lo privado en el sector público, y el tema de la otredad al final, en la última pregunta. Yo quisiera... perdón, Mercedes, vos. Sí, yo creo que esta categoría de continuidad pedagógica surge como categoría, digo, para que la trabajemos en el sentido prospectivo de sostener algún tipo de encuentro y vínculo con un sistema educativo cerrado, con universidades cerradas. Esa es la primera cuestión. Obviamente que es una continuidad pedagógica hecha en tiempos profundamente adversos. Los docentes universitarios se vieron compelidos a tener que hacer algún tipo de actividad para encontrarse con sus estudiantes, y creo que en ese sentido es que la expectativa era y la esperanza es que la universidad cerrada todavía puede hacer cosas para sostener el derecho a la educación de los estudiantes, ¿no? Yo lo vivo y lo veo desde ese lugar, con todos los esfuerzos que se hicieron, digamos, para acompañar esto, con la cuestión de las capacitaciones y todo lo demás, pero es tiempo adverso, y coincido plenamente con los compañeros que también me precedieron, que obviamente la plataforma que tuvo una universidad pública que siguió en tiempo clases sincrónicas no fue la misma que aquella que tuvieron que grabar los videitos para dejar, o la clase para dejar, cuando los alumnos tuvieran datos para poder comunicarse aquellos que viven en el interior y demás, ¿no? Pero me parece que fue como la esperanza de tener la posibilidad del encuentro, y muchas veces no solo del encuentro en términos de los saberes específicos, sino del encuentro con ese estudiante, ¿no?
¿Puedo responder una pregunta? Nada, cuando la vi en el chat me quedé pensando y ahora, bueno, tengo la posibilidad. La que creo que es Miguel Ángel Franco, que pregunta si la ausencia del otro no desencadena una sobreactuación pedagógica. Cuando la leí me quedé pensando, en realidad, la duda, o sea, lo que me hizo pensar es, ¿qué es la ausencia del otro? O sea, a ver, me parece que este escenario nos mostró que incluso con la presencia física el otro puede estar ausente, ¿no? Acá no era un vínculo persona a persona en las mismas aulas, algo que extrañamos muchísimo. Yo la verdad es que creo que voy a ser muy feliz el día que me digan podés ir a dar clase, aunque tenga que tomar un colectivo y estar 20 horas hasta que llego, pero digo, me parece que, y lo dijo recién Pablo, ¿no? Si efectivamente en esas aulas con 180, 200 estudiantes estaban realmente los estudiantes. A mí me parece que la pandemia nos replanteó el lugar del otro, yo lo planteaba antes, ¿no? En este caso del estudiante. Nosotros como docentes universitarios tenemos la obligación de no sobreactuar lo pedagógico, sino de revisar lo pedagógico, en tanto hay un otro que tenemos que interpelar, porque este otro viene a la facultad, viene a la universidad, porque lo mueve el deseo de aprender ciertas cuestiones que tienen que ver con su vocación, con lo que fuera, ¿no es cierto? Entonces, no podemos permitir que este otro se vaya, este estudiante se vaya porque no damos clases que lo interpelen, que lo pongan en el lugar de sujeto activo, que se aburran. O sea, si se va, que sea por otros motivos, no porque nosotros no revisamos los componentes pedagógicos de nuestra propuesta. Y a mí me parece que no genera una sobreactuación pedagógica, sino que este corrimiento del otro físico y estar en un no lugar, que fue desde tu casa dando clase, nunca entró tanta gente a nuestra casa como este año y medio. Yo la verdad es que siempre me pongo a pensar, todos mis estudiantes entraron a mi casa medio delirante, y todos ustedes en este momento, pero quiero decir, siento que no genera una sobreactuación, sino la posibilidad de una revisión de la propuesta pedagógica para ese otro que no está ausente, sino que está de otra manera. Esa es un poco mi respuesta a esta pregunta de Miguel Ángel Franco. Sí, a mí, si me permiten, quisiera agregar algo a la pregunta de Miguel, que más o menos va en línea con lo que decía Esther recién. O sea, yo creo que, a ver, que esa situación de aquel estudiante que no está con nosotros en el aula en el mismo tiempo, y en el mismo espacio, me refiero al aula en el sentido tradicional que la denominamos, lo que provocó es recolocar la cuestión del vínculo docente-alumno en un espacio un tanto diferente. Pero yo sigo pensando que el docente, incluso esa tesis doctoral que hice en su momento, esto me arrojaba, aquel docente preocupado por el estudiante, por su singularidad, por su modo de aprender, por sus dificultades, funciona igual con tecnología o sin tecnología, con el alumno en el aula física y la cuestión simultánea, o con el alumno mediado por la tecnología, porque es capaz de pensar a ese otro y a sus, digamos, limitaciones, sus dificultades y sus logros. Y aquel docente que es un disertador, que es en el sentido que Freire llamaba un fuertemente, digamos, atrapado por la narrativa, pero en el sentido freiriano, de ese que habla y no genera otra cosa que se escuche su discurso, o que no se escuche. Me parece que ese docente disertador que entiende la enseñanza como eso, como una disertación, lo sigue siendo en las clases sincrónicas. Habla de la misma manera, no genera ninguna discusión y ningún diálogo. Entonces yo creo que lo que puede ocurrir es que se cambia un poco el eje de la cuestión espacial y temporal, pero que esto no significa una sobreactuación de lo pedagógico, de lo didáctico, sino colocar a la cuestión en otro espacio, en este caso virtual. Gracias a los tres que intervinieron. Si les parece, los
otros 3 compañeros que no hicieron comentarios, si quieren hacer alguna apreciación sobre algo que les haya quedado en el tintero o alguna de las preguntas que se hicieron, porque estamos Yo un quería poco sobre la hora. aprovechar la ¿Sí? pregunta, Belén, ¿estoy? Sí. Ahí está. No, digo, quería retomar un poquito la pregunta también de Miguel sobre si no hay una colonización del sistema universitario público a través de las plataformas como panacea educativa para afrontar la pandemia, que, digamos, lo pensaría, o sea, lo que me motivaba cuando también veía esta pregunta o esta intervención es, en parte, no solo por las plataformas como panacea educativa, pero sin duda las tecnologías están absolutamente, estamos de hecho haciendo esta charla en un sistema que sabemos que pertenece a poderosos agentes del mercado internacional. Sin duda nos condicionan, pero a mí no es solo eso lo que creo que nos tiene que preocupar, sino la cuestión de que mediados por la necesidad de utilizar las tecnologías para construir estos vínculos pedagógicos o hacer lo que estamos haciendo en un contexto tan adverso como este, no empezamos a construir una idea de universidad que está mucho más recortada sobre la lógica docente nada más, de enseñanza o de transmisión de un conocimiento, y perdemos de vista toda la otra dimensión que tiene aquello que definimos cuando hablamos de derecho a la universidad, y que la universidad ha seguido, no solo siguió haciendo, sino que quizás lo hizo más que nunca y con una importancia quizás mucho más grande de lo que lo ha hecho siempre. En términos, si lo ponemos en términos sanitarios, lo que ha implicado que las universidades intervengan en la investigación para producir no solo vacunas, sino investigación en un montón de otros procesos tecnológicos, para los testeos, para, bueno, múltiples derivados de la investigación. Pero también, por eso yo traía la palabra, o por lo menos me resonaba la palabra de territorio, también como anclaje territorial, lo que ha significado tener universidades en los múltiples territorios nacionales para, desde espacios de vacunación hasta de contención de diferentes tipos de situaciones, y también pensando en lo educativo, las universidades, por lo menos nosotros en la Ciudad de Buenos Aires, estamos implicados en un programa que tiene que ver con articular con colectivos territoriales para que los pibes que no tenían conectividad en las escuelas, a través de la universidad tuvieran espacios de conectividad. Digo, no sé, yo sé que todos los que estamos involucrados en nuestras universidades, ya sea desde Tucumán a Misiones, podemos dar miles de ejemplos de cómo la universidad jugó un rol fundamental durante esta pandemia, mucho más allá de los procesos de enseñanza, pero que, por eso decía al principio, ¿no? Pensar educación y tecnología hoy es como el ABC de la educación. No podemos hablar de educación en pandemia si no hablamos de tecnología, pero eso hace un reduccionismo muy fuerte de lo que en verdad entendemos por universidad, y tenemos que resituar los términos del debate. A mí me gustó muchísimo, lo quiero decir porque esto es lo que yo hablaba al principio del calor que necesito de los compañeros para pensar, y creo que lo mencionaron varios, la idea de cómo igual a través de estos medios, de repente nos vimos en la necesidad de preguntarnos mucho más por el otro, muchísimo más de lo que lo hacíamos en la presencialidad. Bueno, esas cuestiones sí, me parece que son sumamente interesantes para pensar inclusive más allá de las tecnologías, o tomando las tecnologías como excusa, o a esta situación pandémica como excusa, y preguntarnos cuánto estábamos haciendo de bien lo que estábamos haciendo antes, o cuánto nos preguntábamos por el otro, porque ahora nos preocupamos por la conectividad, nos preocupamos por si tienen pack de datos, nos preocupamos por un montón de cosas de esos otros que están del otro lado de la pantalla, pero antes no nos preocupábamos tanto por lo que le pasaba a esas personas, más allá de si tenían conectividad o no, porque carencias, necesidades, problemáticas tenían múltiples otras. Las problemáticas de género se hicieron mucho más evidentes, ¿no? Las problemáticas del cuidado se hicieron mucho más evidentes con la pandemia, porque, digamos, sabemos que
que nuestras compañeras estaban mucho más determinadas por las situaciones del hogar que en otras circunstancias, pero no nos preocupábamos tanto antes de la pandemia por esas situaciones, ¿no? Antes de la virtualidad por esas situaciones. Entonces digo, creo que hay una dimensión de esto sí que puso en evidencia, como decía Pablo, y que es sumamente relevante que se hagan visibles y preocuparnos por ellas, pero hay un montón de otras que están quedando invisibilizadas de lo que entendemos por universidad. Gracias, Damián. Si Glenda o de Olidia quieren hacer un comentario en un minutito, y después le vamos a dar la palabra a Yamile también. Bien, como no, una cosa cortita, sí, en relación con Leyendo el chat, agradezco mucho la participación de Mayra, en donde dice que el aula universitaria sería análogo al guardapolvo, en el sentido de que iguala, y las situaciones de las formas de los espacios privados, la desigualdad es enorme. Coincido con el comentario de Mayra. Gracias, de Olidia. Glenda, ahora sí. Sí, no, en relación a todo lo que fueron comentando, que me parece todas aristas sumamente relevantes, es decir, es una mirada, como por ahí dice Gloria Edelstein, ¿no es cierto?, que no está en este momento, pero la necesidad de tener una mirada multireferencial siempre, ¿no? Porque me parece que vamos como construyendo el conjunto de aristas que van configurando la dimensión de este tema que estamos tocando, pero que es relevante también en este sentido pensar esto de que la idea de que los ejes de discusión sigan siendo aquellos que nosotros pensábamos que tenían que ver con los que iban a profundizar una universidad inclusiva, democrática, ligada al territorio, que se desafía en las temáticas de la investigación, que se desafía en transformar todavía resabios de prácticas docentes, pedagógicas, que no son inclusivas, al contrario, que son excluyentes en muchas de nuestras universidades. Y me parece que lo que es interesante es no pensar en términos, digamos, a las tecnologías en términos de miradas más tecnicistas, si se quiere, sobre lo que sería reduccionista, le decía Damián, sobre lo que supone la discusión de su incorporación o no. Es decir, en este momento puede haber docentes que están pensando que pudieron resolver en términos de la producción de videos, en términos del aprendizaje, de lo que supone ingresar a una plataforma, diseñar un buen espacio de aula virtual, etcétera, una serie de problemáticas de la enseñanza. Y por supuesto que eso es un aprendizaje muy valioso, que no hubiéramos podido quizá muchos docentes hacerlo si no hubiera acontecido esta situación tan desgraciada, digamos, de la pandemia, pero tenemos que ir un poco más allá o profundizar el debate en el que nos encontrábamos antes, ¿sí? Es decir, no cambiar el horizonte de las discusiones necesariamente, aun cuando, como decían también hay algunos compañeros en el chat, la pandemia planteó también ejes de una crisis civilizatoria sobre las cuales sí también tenemos que reflexionar y que no estaban de antes, y que creo que tiene que ver con los contenidos de la enseñanza universitaria también, por ejemplo, el sentido de los perfiles de formación de los egresados, el tipo de prácticas que les proponemos que realicen, es decir, una serie de cuestiones, pero que siempre van en la línea de la profundización de un modelo de universidad que creo que es el que tiene que ser como una premisa que tendríamos que tratar de sostener en todos estos debates, ¿no? Bueno, les agradecemos a todos y a todas. La verdad que siempre después de un Zoom que dura 2 horas nos quedan para muchas horas más de reflexión y de preguntas y de querer compartir con otros las experiencias. Esta es la primera de una serie de charlas, como dijimos al principio, y bueno, la estamos grabando, la vamos a subir a la página del IEC y al canal de YouTube de CONADU también, para que puedan acceder de nuevo y lo compartan con quienes no pudieron estar presentes. Yo les agradezco y les dejo la palabra ahora al cierre a Yamile Sokolovsky, la directora del Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU.
Gracias, Belén. Bueno, gracias, compañeras, compañeros. Primero agradecerles, porque la verdad es que todas las intervenciones fueron muy movilizadoras y recuperaron de una manera muy clara la idea de que esta es una conversación que no empezamos hoy y que no va a terminar hoy, y que es una conversación que está guiada por un claro sentido político, ¿no? En relación a cómo pensamos nuestra universidad, la universidad que tenemos y la universidad que queremos. Por eso, como decía Belén, esta es la primera, por lo menos en este año, la primera de una serie de charlas, de encuentros, de debate que estamos programando, que vamos a seguir dentro de 15 días con un encuentro para discutir sobre patriarcado y universidad. Luego, 15 días después, nos vamos a encontrar a conversar sobre la investigación o investigar en la universidad y poniendo nuevamente la lupa crítica sobre el programa de incentivos y en particular sobre el CIDIO en el sistema de acreditación, bueno, que diseñó en su última etapa el gobierno de la Alianza Cambiemos para la universidad y que todavía no se ha implementado, y también vamos a hacer una actualización de la investigación que se sigue desarrollando en el IEC sobre privatización y mercantilización de la universidad en América Latina. Estas son las 4 primeras fechas que tenemos programadas, pero vamos a seguir discutiendo esta universidad, la universidad que queremos en distintas dimensiones. También vamos a discutir sobre la cuestión del territorio, vamos a retomar la discusión de las tecnologías, pero para repensar un poco más la cuestión del desafío de la soberanía tecnológica vinculado precisamente a nuestra preocupación por garantizar el derecho a la educación, y, bueno, y una serie de cuestiones más que seguramente no se van a agotar tampoco en este programa. Pero lo que quería decir es que me parece, y no me sorprende, también por quienes han sido invitados e invitadas a este primer conversatorio, la insistencia en la necesidad de, esto que apareció en varias, o en todas las intervenciones, de recuperar esta experiencia, digamos, resignificarla o esclarecer el sentido político de esta experiencia, de producir una reconstrucción crítica de los saberes producidos en esta experiencia. Siempre tuvimos la convicción de que cuando se instaló la coyuntura de la pandemia, de que era una necesidad poder sostener y generar espacios para poder pensar esta experiencia que estábamos atravesando, para poder identificar en esta experiencia los problemas, los nuevos problemas, pero también de qué modo en esta coyuntura se hacían visibles, se hacían más agobiantes, se hacían más gravosos también, problemas preexistentes e incluso cuestiones que veníamos discutiendo o intentando discutir hace mucho tiempo, y en particular la cuestión de que la formación docente forma parte de las condiciones del trabajo docente y es uno de los factores que tenemos que repensar en la universidad si vamos a asumir que la universidad tiene que garantizar el derecho a la educación y constituirse en un factor de democratización del conocimiento en nuestra sociedad. Y esto que aparecía como una necesidad en el contexto de pandemia, y que fue un desafío al que las y los docentes respondieron con una convicción, un compromiso y una claridad enorme. Yo quiero decir eso porque las experiencias que se mencionaron acá y de las que todos y todas han sido partícipes, que son algunas propuestas de formación que ya estaban en marcha, como el PADOC o como la especialización en docencia universitaria, que justo empezaba en una modalidad virtual en el año pasado, pero también el curso que generamos en el Info del año pasado, y también las experiencias de publicación, el intento de seguir discutiendo, seguir conversando esto, fueron acompañadas por las y los docentes en una situación de muchísima exigencia, de muchísimo agobio, digamos, en una situación de colapso de todas las rutinas, y sin embargo era evidente que era necesario tener espacio y tener tiempo para poder pensar y discutir qué estaba pasando, y no solamente, digamos, para acceder a herramientas en un sentido técnico, sino para poder situar esta experiencia en un marco político. Y me parece que eso que era una necesidad es además una obligación. Tenemos la obligación
nosotros, nosotras, y en particular CONADU asume esa obligación de seguir generando los espacios donde podamos poner en discusión no solo qué es lo que está pasando, sino qué es lo que queremos que pase, ¿no? Y cómo precisamente pensamos todo lo que nos preocupa, pero también cómo recuperamos todo eso que hemos aprendido, todo eso que hemos encontrado en esta experiencia. Entonces, para seguir pensando el derecho a la universidad, para seguir pensando nuestro proyecto político-pedagógico, para seguir pensando cuál es la tecnología que necesitamos y por lo tanto cuál es la que tenemos que producir nosotras y nosotros mismos para garantizar nuestros objetivos políticos en la universidad, en el sistema educativo público, cuáles son las cuestiones que nos preocupan, esto que también aparecía, ¿no? Las transformaciones silenciosas, la reforma silenciosa, lo que viene de la mano del avance de las corporaciones tecnológicas, si no oponemos a eso una actitud, una respuesta no solo crítica, sino también productiva. Tenemos la obligación desde la universidad pública no solamente de denunciar el avance de la mercantilización, sino además de construir la alternativa que garantice que las herramientas que ponemos en uso en nuestra tarea sean herramientas que no construyan alienación y sometimiento o colonización, sino todo lo contrario, que sean herramientas para seguir produciendo espacios para una educación emancipatoria y para una producción de conocimiento que sirva a nuestro pueblo para seguir aspirando a tener una sociedad más justa y mejor para todos y todas. Así que un agradecimiento enorme. Sigamos pensando esto como una conversación que continúa, que continuará en los próximos encuentros, pero también en todas las ocasiones en las que nos seguimos encontrando para pensar juntos y juntas. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Gracias, compañeros. Gracias, chao compañeros. Chao, chao. Adiós. Gracias, buenas tardes a todos. Chao, muchas gracias. Adiós.